Protocolo Kionet, parte 1. Esta historia corta se llama Protocolo Kionet. Alfred Kionet es un militar extremadamente recto y objetivo. Estaba impartiendo clases como otro día cualquiera. No hay lugar a dudas o incertidumbres. Solo la certeza de la misión. Mata o muere. Repetía Kionet. Muchas veces las órdenes atentan contra la propia razón o la moral. Pero en campaña ni remordimientos ni inseguridades, solo importa la misión. Repetía preparando tanto a jóvenes como experimentados. Y apareció aquel soldado uniformado, con ese sobrelacrado. Comandante Kionet, se le ordena personarse de inmediato en la sede de la agencia MDV. Mañana a las 8 horas. Sin falta. Prioridad alfa. Saludó, dio media vuelta y se alejó. Un gesto de preocupación percibí en su rostro. Su semblante cambió por completo. Estos requerimientos no eran cosa de broma. Había rumores, muchas divagaciones, que siempre hay en este tipo de sitios. Había ocurrido algo que inquietaba y perturbaba a las altas esferas. Miré la notificación y se me convocaba a la sede de la MDV, 8 horas AM. Detalles e información. Misión, reconocimiento. Que era el indicado por mi formación en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en entorno hostil, títulos de botánica, biología y máster en química. Entré en ese despacho y 3 militares de alto rango me aguardaban. Gestó con la mano que tomara asiento y me detalló lo siguiente. Hace 8 días hubo un enorme terremoto en la selva centroamericana. Nada hubiera acontecido, pero tras él, se reveló en las imágenes del satélite una gigantesca y anormal estructura, con forma definida, manufacturada. Imposible su origen natural, por su multitud de ángulos, el espectro refleja composición desconocida. Muchas dudas asaltaron la mente de Kionet, pues las imágenes satelitales siempre muestran composición. Dimensiones, datos térmicos, amplia información. Muchas dudas llenaban el ambiente. Tipo de estructura, composición, envergadura, ¿está en zona conflictiva? Preguntó Kionet. Negativo, negativo, negativo y negativo. Repitieron una y otra vez. En cuanto a la situación geográfica, no hay problema, es zona amiga. En cuanto al resto, no hay información. La extraña composición de la estructura no refleja información de nuestros modernos equipos y satélites. El dossier es poco revelador y no arroja datos. El informe inicial no hablaba de vida, ni de contacto, ni de amenaza. Solo de un seísmo de magnitudes desproporcionadas, y de algo que no debería estar ahí, que apareció de la nada, que dejó al descubierto esa gigantesca estructura, con ángulos imposibles, perturbadora e intrigante. Seguro que nos dará información de la anomalía un examen de campo. Pensó con determinación Kionet, despidiéndose de sus superiores y saliendo de la sala. Y una semana después, más de 50 hombres, equipamiento militar completo de campaña, los más modernos equipos de investigación, todo desplazado a la selva centroamericana. El barro les llegaba a las rodillas. La lluvia caía con fuerza torrencial. Nadie hablaba. Nadie se movía más de lo necesario. Todos seguían las indicaciones y señal de GPS hasta el punto de destino. Hasta la anomalía. Otra vez. La voz era firme, fría, precisa. El doctor Alfred Kionet observaba al grupo sin pestañear. 53 años. Postura recta. Mirada inmóvil. Una objetividad medida y calculadora. Si dudáis, morís. Recordaba a los soldados Kionet. Uno de los cadetes cayó al suelo, calado hasta los huesos. Kionet no reaccionó. El entorno no os mata. Os mata vuestra incapacidad de entenderlo. Después, silencio. Un silencio pavoroso. Clave de seguridad. Omega. Kionet hojeaba las instrucciones. Examinaba documentos y fotos satelitales. El vuelo fue largo, silencioso, sin datos ni información alguna. Cuando llegaron, la selva estaba abierta, como una herida reciente.
La tierra había colapsado y cedido, y algo había emergido. No era ni mucho menos unas ruinas antiguas, ni formación natural. Era, vista desde fuera, una gigantesca estructura negra, totalmente lisa, brillante, como recién pulida, perfecta, ángulos imposibles, sin fisuras, sin desgaste, dura como diamante, fría al tacto, pero no completamente inerte. Kioneth la iba rodeando sin decir nada, midiendo, observando, haciendo anotaciones, de todo tipo de datos o información, relevantes o no. No había accesos, no había marcas, no había sentido, hasta que llegaron las imágenes de amplio espectro. Una zona concreta, pequeña, menos densa. Ahí, dijo Kioneth. Parte del equipo desplegado y la unidad de análisis científica se pusieron en camino para una primera inspección visual, mientras el resto instalaba el campamento. Zona de descansos y médica, laboratorios móviles, personal armado, todo bajo control. Encontraron una zona en la anomalía menos densa y con una lectura blanda y viscosa, como de gelatina. Pudiera ser una posible entrada, o un posible acceso, en tono más oscuro y lechoso. Las lecturas de los espectrómetros, orgánico y frío al tacto. Uno de los soldados retiró la mano. Esto no es normal. Kioneth lo miró. Nada aquí lo es. Procedan, dijo Kioneth firmemente. Se adentraron en la zona blanda, sin ruido, sin dudas, y penetraron en la estructura, y al poco la atravesaron. Un muro gelatinoso que servía intuiblemente de puerta-acceso y aislante. El interior no tenía lógica. Los pasillos no respetaban geometría. Las distancias no eran coherentes. Las salas aparecían donde no deberían existir. El aire era denso, pesado, y había algo más. Ausencia. No de sonido, no de vida, de referencia. Como si nuestros sentidos nos engañaran y el cerebro no pudiera interpretar correctamente el espacio. Los sensores comenzaron a fallar. Pero entonces, detectaron algo. Trazas biológicas. En las paredes. En el suelo. En el aire. Material orgánico u organismo desconocido. Hay actividad biológica, informó un técnico. Kioneth asintió. Continúen. Entonces llegaron las primeras señales de movimiento, no visibles, pero constantes. Algo se desplazaba lentamente, siempre fuera del campo visual. Primero unas zonas, luego otras. 12 horas después comenzaron los síntomas. Dolor de cabeza, primero leve, después insoportable. Los hombres comenzaron a detenerse, alterados, incoherentes, a presionarse las sienes. Desorientados, desubicados, hicimos pruebas pero no descubrimos que les afectaba. Luego aparecieron las manchas, oscuras e irregulares, extendiéndose lentamente por la piel. Después, la sed. Una sed imposible. Bebían sin parar, con ansia, botellas enteras, sin alivio. Nada funcionaba. Y entonces comenzaron las convulsiones. Los equipos médicos no encontraban explicación. Kioneth empezó a registrar, a comparar, a cruzar datos y detectó que había un patrón secuencial. Los afectados habían permanecido más tiempo en ciertas zonas donde los sensores detectaban mayor actividad, zonas donde algo se acercaba más, cada vez más. Uno de los soldados desapareció sin ruido, sin rastro. Simplemente dejó de estar. Horas después, lo encontraron. Sentado, temblando, deshidratado. Parecía haber envejecido años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé, mucho. Pero solo habían pasado minutos. Kioneth lo observó. Y por primera vez, no escribió nada. La actividad seguía aumentando. Los sensores marcaban constante movimiento. Ya en todas partes, siempre invisibles. Los enfermos seguían empeorando, hablaban incoherencias, desvaríos, sin sentido, y que en ciertas zonas la sed desaparecía, que allí no dolía,
Pedían y solicitaban volver. Uno de ellos sonreía. Kioneth, sin ninguna idea clara, ni muchas respuestas, lo aisló. Y entonces lo entendió. Reunió al equipo. No es una estructura, es un sistema. Nadie respondió. Un sistema biológico completo. Miradas tensas. Y nosotros estamos dentro de él. El último registro fue claro. No es un organismo. No es un entorno. Es un proceso, y nosotros estamos siendo procesados. La orden de retirada llegó sin explicación. Inmediata. El perímetro fue sellado. La zona clasificada. Los informes desaparecieron. Kioneth entregó el suyo sin errores, sin interpretaciones, solo datos, excepto una línea, una que no debía existir. Recomiendo protocolo de contención. No tenemos la tecnología ni la comprensión para entender a qué nos enfrentamos. Inútiles pruebas de carbono 14, 3 resultados positivos, más de 100.000 años. En la estructura se esconde o habita un tipo de ente u organismo biológico, de alguna clase desconocida, pues los aparatos dan lecturas incomprensibles. Hemos intentado mapear interiormente la estructura, cada sala, túnel o ángulo. Los pequeños drones que se usan en este tipo de estructuras siguen su labor y trazando, pues están en funcionamiento y siguen el momento actual, dando datos desde que nos adentramos. Las medidas son imposibles, ya que de momento multiplican por 20 las dimensiones exteriores, como si por dentro estuviéramos en otro plano dimensional. Y siguen enviando información y revelando más del interior de la estructura. Ausente de cualquier explicación racional. Todos los miembros que fuimos destinados estamos cambiando. Afectados por algún extraño mal, parte de este sitio, perverso y desconocido. Y a la vista de los acontecimientos, aún en mis cabales, y aún cuerdo, de momento. Mis recomendaciones, mi protocolo Kioneth. Sellar la estructura, con todos los que fuimos destinados, pues lamentablemente, ya estamos expuestos a este extraño mal y a la certeza de que no nos recuperaremos, pues a ninguno de los tratamientos ha habido reacción positiva a tal efecto. Hacerla detonar desde el interior, con el explosivo terrestre más potente del que dispongamos. Introducirlo en un vehículo motorizado al menos 500 metros dentro del complejo y detonarlo. Ignoro el resultado de dicha explosión y si surtirá el efecto deseado. Mis conclusiones son vagas e inciertas, y cuesta asumir que costará la vida de todos los que llegamos. Pero no sabemos el peligro de exponernos al contacto humano. Preparo un explosivo en la parte exterior del acceso al completo, ignorantes el resto del grupo de mis intenciones de sellar el complejo con todos dentro. Me despido definitivamente. Será mi último contacto. El resto del equipo en el interior, y yo aislado dentro también, pues destruí el acceso antes de encerrarme. Sé que la desesperación no entiende de normas. Por eso tomo esta decisión antes de que la locura se apodere de nosotros y sea demasiado tarde. Y esperemos no haya sido en balde. Fin de la transmisión.